Comunidad, ¿cómo están? Es un placer que nos acompañen una vez más en otra edición de este programa, que estén aquí listos y listas para una nueva dosis de historias de horror. Para hoy hemos recopilado nuevamente algunas de las historias más aterradoras que han contado los abuelos de esta comunidad, así que los invitamos a que las disfruten y que hablen con sus abuelitos, con sus abuelitas, porque seguramente ellos también tendrán historias para contar que podrían aparecer en una siguiente recopilación de este tema. Sin más, pasamos a las historias de hoy. Estás escuchando Relatos de la Noche. A mí me encantaría compartir con toda la comunidad esta historia que mi abuelo suele contarnos y que ocurre en un pueblito cada vez más solitario de la Sierra de Durango. Un pueblo que ahora comienza a llenarse de cabañas de fin de semana con la apertura de una nueva carretera. Pero antes era difícil llegar. Tenías que tomar una carretera peligrosa y luego un camino de terracería por varios kilómetros para poder conocerlo. Y es un pueblo bellísimo, eso sí, que a veces, en los inviernos más duros, se llena de nieve. En uno de estos inviernos fríos es cuando esta historia ocurrió. Le pasó a don Inocencio, uno de los habitantes más pobres del pueblo, sino el que más, que vivía en una casita en ruinas, de adobe, que apenas si lo alcanzaba a cubrir del frío. Don Inocencio nunca fue a la escuela. Lo único que sabía hacer era sembrar, pero él, a diferencia de muchos de los habitantes, no tenía tierras, y los que sembraban a veces a muy duras penas tenían para mantenerse ellos, así que le pagaban lo que podían a don Inocencio. Mi abuelo tenía una pequeña tienda de abarrotes. Don Inocencio iba a barrer todos los días y mi abuelo le daba unas monedas y algo de comer. Le reconfortaba a mi abuelo saber que al menos mientras él viviera, don Inocencio nunca moriría de hambre. Pero un día, algo le ocurrió. Fue precisamente cuando mi abuelo enfermó y lo tuvieron que llevar a la capital del estado para que lo atendieran. Estuvo mal varios días internado, pero cuando se recuperó, lo primero que pidió fue que alguien fuera a revisar la tienda y también revisar que don Inocencio hubiera comido. No era tiempo de cosechas. Seguramente se las había visto muy negras esos días. Cuando mi abuelo regresó al pueblo, don Inocencio lo esperaba fuera de la tienda. Le dijo que tenía algo muy importante que platicarle. Lo invitó a pasar a la casa y cuando la familia se puso a preparar algo de comer, se fue a caminar con don Inocencio. Y entonces le contó esta historia. Al día siguiente de que ya no estaba, se me acabó la comida. Fui a buscar a doña Lorena, pero su casita estaba cerrada. Pensé que se la llevaron sus hijos a la capital. Ya ves que ella ya no aguanta este frío. Así que me fui al cerro, a ver si me encontraba algún conejito atarantado por el frío, o me encontraba algo para comer por allá. Se había puesto todo blanco por la nieve. Yo traía la chamarrota que me regalaste, así que ni la sentía. Pero entonces, siguiendo el arroyo hacia arriba, vi unos árboles caídos, como si se hubiera desgajado el cerro. Miré para arriba, y allá entre las piedras y la tierra desgajada, ya cubierta de nieve, estaba sentadito un señor, todo de negro, mirando para donde yo estaba. Lo saludé con mi sombrero, y el señor también me saludó con el suyo. Pero no era sombrero de campo el de él, era uno de esos como de mago, como si fuera a sacar algo de ahí. Me hizo señas de que me subiera, pero no había por dónde, y luego me señaló un lugar unos metros atrás de mí. Y pues sí, más o menos podía subir por ahí, pero batallé. Un rato después pude llegar a donde él estaba, pero muy cerca de la orilla, y abajo se veían puras piedras por el arroyo. Hola, Inocencio, ¿cómo estás? Me dijo como si me conociera, pero yo no lo reconocí. Lo saludé igual, con mucha familiaridad. ¿Tienes hambre, verdad?, me preguntó y le contesté que sí. ¿Sabes que muchas de las tierras de este pueblo te tocaban a ti?
Pero te las robaron, Inocencio. Te las robaron de niño y ni cuenta te diste. Me seguía diciendo cosas y yo nomás me le quedaba viendo sin saber qué decirle. A ti no te tocaba ser pobre, pero eres demasiado buena gente para tu propio mal. Mira, ves aquel huequito junto al risco. Métete ahí. Saca todo lo que encuentres. No me tienes que dar nada a cambio. Saca todo lo que puedas. Es tuyo. Apenas había dado un paso para acercarme al hueco, cuando el señor me agarró del hombro, y yo sentí que me iba a tirar. De verdad me pudo haber tirado sin esfuerzo, pero me dijo que ojalá que me fuera bien, y que hiciera lo correcto. Cuando llegué a aquel hueco volteé para preguntarle si sí era ahí, pero ya no estaba, y como pude me metí. Me arrastré. Estaba calientito y muy angosto, y cuando llegué hasta el fondo, había un montón de cuadritos dorados. Un montón. Y yo no sabía si era oro u otra cosa porque nunca los he visto, pero de que se miraba valioso, sí. Pero no los podía. Estaban repesados. Así que pensé que podía salir para buscar ayuda. Como pude me regresé al pueblo y me encontré al Johnny fumando afuera de la casa de su mamá. En esta parte de la historia, mi abuelo siempre hacía un paréntesis para explicar que don Inocencio era muy ingenuo, ningún hombre tan adecuado como el que le tocó, y que el Johnny era un raterillo de poca monta que bajaba a otros pueblos a ver qué se podía robar, y que hasta había dejado malita a su pobre madre de un coraje. Era una mala persona, pues, la peor a quien don Inocencio pudo haberse encontrado. Le dije al Johnny que me ayudara a cargar unos fierros que me había encontrado, y que le iba a dar uno. Me dijo que sí, pero cuando empezamos a caminar y ya llegábamos al arroyo, dijo que no era justo, que quería la mitad. Pero no sabes ni qué son, le decía. Con uno que te dé te va a ir bien. La mitad, viejo, me dijo. O igual te pego unos trancazos hasta que me digas dónde está y me quedo con todo. ¿Cómo la ves? Seguimos caminando y pasamos por la iglesia abandonada, donde ahora viven algunos vagos, y el Johnny chifló. Salieron dos tipos, los únicos que quedaban ya, y el Johnny les dijo que había salido un trabajo. Le pregunté al Johnny en privado que si les íbamos a dar uno y me dijo que no, que nos lo íbamos a repartir entre todos. Espérate, Johnny, le dije, pues ya casi no me va a tocar nada. Me dio un golpe en la cabeza por ambicioso y me hizo caminar hasta allá, a que le dijera dónde. Llegamos y vimos aquella cueva desde abajo. Ahí, le dije, ahí está la entrada. Y corrieron a treparse todos por entre las piedras. El Johnny me gritó que me subiera, que les dijera cómo le había hecho, pero le dije que estaba muy cansado. Y es que la verdad sentí que me iban a querer tirar y a dejarme ahí. Y a mí nadie me iba a buscar si no estabas tú. Se treparon como arañas, como si nada, por entre las piedras así resbalosas como estaban. Y cuando el primero, el flaco, llegó hasta arriba, algo había encontrado. Se puso a gritar de felicidad y se bajó para ayudarle a los otros a subir. El Johnny se volteó conmigo sonriendo, pero me dijo que me subiera, que a ver cómo lo hacía. Súbete si quieres que te dejemos algo, me dijo. Y yo me fui caminando despacio hacia los árboles por donde me había subido la primera vez, ya triste, porque sabía que apenas algo me iba a tocar. Pero luego los escuché gritar, ahora gritar como de coraje, de desesperación. Le gritaban al flaco, al primero que subió, el que les dijo lo que había. Y es que cuando vio que ya estaban por subir, le corrió de nuevo a la cueva y se metió, como culebra. Pero ya estaba cerrada. José, la cueva ya estaba cerrada, como si nunca hubiera estado ahí. Y se cerró con el chamaco adentro.
Dice mi abuelo que don Inocencio hizo una pausa en esta parte. Se limpió las lágrimas y luego continuó. Por la pura ambición. El Johnny y el otro muchacho estaban grite y grite, pero no por el sentimiento de haber perdido al amigo, sino porque ya no encontraban por dónde entrarle al oro. Eso dicen que era mucho oro. Y se quedaron ahí arriba gritándole groserías al otro pobre, y yo mejor me bajé y me regresé para acá, para el pueblo. Y ya ni comí hasta 2 días después, cuando vinieron tus chamacos. Mi abuelo al principio dudó de la historia, no de toda, sino de los detalles extraños, de que hubiera aparecido un hombre elegante en el cerro que le habló a Inocencio, pero de que pudo haber tesoros, claro que sí. Ese lugar, ese pueblo, estaba y está lleno de tesoritos que escondía la gente durante la revolución. Seguido llegaban gringos con detectores de metal y se perdían por días en los cerros. Pero luego, platica mi abuelo, luego pasó algo extraño. Unos niños encontraron los cuerpos del Johnny y de su amigo en el arroyo, ya podridos, como si hubieran tenido meses ahí en la nieve. Tenían las piernas y los brazos rotos, como si se hubieran caído de algún lugar alto a las piedras. Y allá anda don Inocencio todavía. Incluso a mí me tocó verlo. A veces aún, dice mi abuelo, de repente se va para aquel risco junto al arroyo, a ver si le vuelven a hablar otra vez, y le dan lo que le toca. Quiero contarles una historia, el relato de algo que me ocurrió junto a mi abuelita, que en paz descanse, en un pueblito de Jalisco. Lamentablemente yo me vine a los Estados Unidos a los 11 años con mi familia y regresé hasta los 18 al pueblo, precisamente a enterrar a mi abuelita. Pero esta es una historia que nunca voy a olvidar, y a pesar de ser una historia aterradora, siento que me une a ella. Siento que en ese temor que compartimos, nos unimos más que nunca. A mi abuelita le gustaba mucho irse a caminar al monte, al río, a los caminos, y cuando podía me iba con ella. Le gustaba hacerlo tempranito, pero a veces me esperaba que llegara de la escuela, terminara rápido mi tarea, y así me dejaran ir. Yo lo disfrutaba mucho. A veces platicábamos todo el camino, y otras nomás íbamos observando, en silencio. Recuerdo que esto ocurrió cuando me dieron paperas y no pude ir a la escuela por 2 semanas. Pero me recuperé pronto, estaba fuerte. Y aquel viernes, el último que iba a estar en casa, mi abuela me dijo que si me quería ir a caminar con ella al amanecer. Le dije que sí, y emprendimos entonces el camino a ninguna parte apenas amanecía, con el aire fresco de la mañana calándome en la nariz, llenándome los pulmones. Nos fuimos hacia el río, muy seco en aquella época del año, muy chiquito, pero dejaba más espacio para caminar cuando el caudal era bajo. Allá íbamos y a lo lejos vi a una señora, caminando también, pero unos 100 metros adelante de nosotros. Le dije a mi abuela que iba alguien más, pero cuando volteó ya no la alcanzamos a ver. Ha de ser alguien del pueblo, ahorita la alcanzamos, me dijo. Como 10 minutos después la volví a ver, pero ahora entre unas ramas del otro lado del río, nomás parada, sonriendo amigable. La saludé con la mano y me regresó el saludo. No la conozco, abuela. Ahí está, mira. ¿Quién es? De nuevo, para cuando la abuelita me alcanzó y quiso ver, ya se había movido aquella señora. Pero un ratito más adelante la volví a ver, solo caminando a lo lejos. Le dije a mi abuela y ahora sí la vio. ¿Quién será?, me preguntó. No se me hace conocida y se ve muy mayor. Ándale, vamos a apurarnos para ver si no se perdió la pobre. Seguimos caminando un poco hasta encontrar un caminito de piedras que nos permitiera cruzar. Ayudé a mi abuela a que cruzara con mucho cuidado. Y caminamos un poco más, y nos empezó a dar mucho frío. La mañana se había puesto oscura, como si fuera a llover. Y a lo lejos pude ver a la señora entre las ramas. Pero ya se ponía la vegetación espesa y mi abuelita no iba a poder pasar por ahí.
Allá va, abuela. Déjame alcanzarla. Espérame aquí. Corrí, me adelanté y me agaché para pasar entre unas ramas. Y luego me encontré un zapato. Un zapato tirado como de señora, ahí nada más. Lo levanté y le grité a mi abuelita de broma que se le había caído un zapato a la señora. Y mi abuela, sonriendo, me dijo que no fuera así y como pudo se acercó. Obviamente yo estaba bromeando. El zapato no se le pudo haber caído a la señora. Estaba viejo y lleno de tierra. Pero cuando la abuela se acercó, me dijo muy seria que lo dejara. Escuché como un suspiro más adelante. Pregunté en voz alta si estaba bien, pensando que era la señora. Mija, me dijo mi abuela, no pises ahí, por favor. Camina despacio para acá. En eso miré hacia abajo, al piso. No le había puesto atención. Estaba sobre un montón de tierra recién removida, aunque se veía plana. Se notaba que recién la habían movido. No tenía hojas ni ramas en ella, y era como del tamaño de una persona. Más adelante vi el otro zapato tirado, y entonces entendí. Corrí rápido con la abuelita y empezamos a caminar, y cuando llegamos hasta las piedras por donde habíamos cruzado, miré hacia atrás. No aguanté y miré hacia atrás, y vi que venía aquella señora, gateando, por debajo de las ramas sobre aquel montón de tierra movida. Como pudimos nos apuramos, pero mi abuelita no podía caminar muy rápido, así que nomás caminamos y caminamos sin detenernos, y mi abuela de vez en cuando volteaba, pero me pedía a mí que no lo hiciera. Pero alguien venía caminando detrás de nosotras, lejos, a unos 100 metros. Nunca se acercó más, pero nunca se detuvo. En cuanto nos salimos del río hacia el camino, respiramos tranquilas, y en eso pasó un muchacho que saludó a mi abuelita. Ella lo detuvo y me dijo que yo me siguiera caminando, y se puso a decirle algo, creo yo, de aquello que habíamos encontrado. Y luego se fue el muchacho rápido en su caballo, yo creo que para avisar a la policía, y mi abuela y yo nos seguimos a la casa. No me platicó la abuela qué fue lo que encontraron. Tampoco sé si ella quiso saberlo. Pero ¿saben una cosa? Lo extraño es que siento que una parte de mí se quedó ahí, donde toqué ese zapato, debajo de ese árbol. Y es que hasta ahora, cada cierto tiempo, despierto y me siento ahí clarito, ahí acostada, sobre ese montón de tierra revuelta. Y siento el frío que me cala en los huesos, y a veces veo el río crecido y a veces bajito. Y me cuesta mucho, mucho volver a despertar. Cada vez me tardo más en hacerlo, como si algo me siguiera haciendo regresar, y cada vez me fuera más difícil. Muchas gracias por la atención a mi historia.